Doctrina y Convenios 18. Para lograr la salvación. Versículo 10. El valor de las almas. Dieter F. Uchtdorf dijo: en una ocasión, el Salvador enseñó una parábola de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno de ellos, un respetado fariseo, oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El otro, un odiado publicano, se detuvo a cierta distancia, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, ten compasión de mí, pecador. Y Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. En verdad, todos hemos pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos misericordia. En el día final, cuando se nos llame ante el tribunal de Dios, ¿no esperamos que se nos perdonen todas nuestras imperfecciones? ¿No añoramos sentir el abrazo del Salvador? Lo apropiado y lo correcto es que hagamos a los demás lo que tanto deseamos para nosotros mismos. No sugiero que aceptemos el pecado, ni que pasemos por alto el mal en nuestra vida personal, ni en el mundo. Sin embargo, en nuestro afán, a veces confundimos el pecado con el pecador, y condenamos con demasiada prisa, y con muy poca compasión. Sabemos por las revelaciones modernas, que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. No podemos calcular el valor de otra alma, así como no podemos medir la extensión del universo. Toda persona que conocemos, es de suma importancia para nuestro Padre Celestial. Una vez que lo entendamos, podemos comenzar a comprender cómo debemos tratar a nuestros semejantes. Una mujer que había pasado años de pruebas y dolor, dijo a través de las lágrimas: he llegado a comprender que soy como un viejo billete de $20, arrugada, hecha trizas, sucia, maltratada y cicatrizada, pero sigo siendo un billete de $20. Tengo valor. Aunque parezca que no valgo nada, y aunque me hayan golpeado y maltratado, todavía tengo un valor íntegro de $20. Versículo 11. Arrepentirse y venir a Él. Patrick Kearon dijo: la voluntad de Jesús es la voluntad del Padre benevolente. Él desea hacer posible que hasta el último de los hijos de su Padre reciba el propósito final del plan, la vida eterna con ellos. Nadie está excluido de ese potencial divino. Si tienden a preocuparse de que nunca estarán a la altura, o de que el amoroso alcance de la expiación infinita de Cristo cubra misericordiosamente a todos los demás, pero no a ustedes, entonces no lo comprenden. Infinito significa infinito. Infinito los cubre a ustedes y a sus seres queridos. Nefi explica esta hermosa verdad: Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo. Porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida, para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. El Salvador, el buen pastor, va en busca de sus ovejas perdidas, hasta que las haya. Él no quiere que ninguno perezca. Mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros. Y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí, y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Él no desechó a la mujer con flujo de sangre, Él no retrocedió ante el leproso, Él no rechazó a la mujer sorprendida en adulterio, Él no se negó al penitente, sin importar su pecado. Y Él no los rechazará a ustedes ni a sus seres queridos, cuando lleven a Él su corazón quebrantado, y su espíritu contrito. Esa no es su intención, ni su designio, ni su plan, propósito, deseo, o esperanza. No, Él no pone barreras ni obstáculos, Él los quita. Él no les impide la entrada, Él los invita a pasar.
Todo su ministerio fue una declaración viviente de esta intención. Luego, por supuesto, está su sacrificio expiatorio mismo, que es más difícil para nosotros entender, que va más allá de nuestra capacidad mortal para comprender. Pero, y este es un pero importante, nosotros si entendemos, podemos comprender, la intención santa y salvadora de su sacrificio expiatorio. El velo del templo se rasgó en dos, cuando Jesús murió en la cruz, simbolizando que el acceso de regreso a la presencia del Padre, se había abierto de par en par para todos los que se vuelvan a Él, confíen en Él, echen sus cargas sobre Él, y tomen sobre sí su yugo, en una conexión por convenio. En otras palabras, el plan del Padre, no se trata de barreras. Nunca lo fue, nunca lo será. Hay cosas que debemos hacer, mandamientos que guardar, aspectos de nuestra naturaleza que debemos cambiar. Sí, pero con su gracia, esas cosas están a nuestro alcance, no fuera de Él. Versículo 14. Llamados a proclamar el arrepentimiento. Silvia H. Aldet dijo: la obra misional infunde vida a la Iglesia. No hay obra más grande ni más importante. Bendice a todos los que participan en ella, y seguirá bendiciendo a generaciones futuras. Quizás se pregunten, ¿cómo puedo ayudar en la obra misional? ¿Cómo puedo participar? Hay dos verdades fundamentales que hay que tener presente al embarcarse en la obra. La primera es tener una clara comprensión de que Dios ama a todos sus hijos y desea la salvación de ellos. En Doctrina y Convenios 18:13 leemos: y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. La segunda es que nuestro mensaje de Cristo y de su Evangelio restaurado es el don más importante que se pueda obsequiar. Tal como se explica en Predicad mi Evangelio, la obra misional es una labor de 4 aspectos: encontrar investigadores, enseñar y bautizar, hermanar a miembros nuevos, y hermanar y enseñar a los miembros menos activos. Todo miembro de la Iglesia, tanto niños, como jóvenes, y adultos, pueden ayudar con cualquiera de esos aspectos, o con todos ellos. Para empezar, sean buenos vecinos y amigos. Sean un ejemplo de rectitud y de amabilidad. Que su sonrisa irradie amor, paz y felicidad. Vivan una vida que gire en torno al Evangelio. Luego, sean más específicos en su labor misional. Permítanme sugerir algunas ideas. Tal vez 2 o 3 den resultado para ustedes. 1. Si tienen hijos en casa, prepárenlos para prestar servicio misional. 2. Prepárense ustedes mismos para prestar servicio misional. 3. Inviten a su familia y amigos a escuchar a los misioneros o a asistir a las reuniones y actividades de la Iglesia. 4. Acompañen a los misioneros a los hogares de los investigadores o invítenlos a enseñar a no miembros en casa de ustedes. 5. Inviten a personas a una noche de hogar en casa de ustedes. 6. Inviten a personas a un centro de historia familiar o ayúdenles a efectuar investigación de historia familiar. 7. Den referencias a los misioneros. Los miembros pueden ser la mejor fuente y más conveniente de referencias. 8. Compartan sus creencias y su testimonio con amigos y familiares no miembros. 9. Busquen oportunidades de servir a los demás. 10. Ofrezcan su amistad a los investigadores y a los nuevos conversos. 11. Hagan su mejor esfuerzo para hallar a los que buscan la verdad. 12. Si tienen familiares o amigos en la misión, envíenles cartas de amor y de ánimo, y oren por ellos. Ustedes sentirán gozo por el fruto de su trabajo, y un mayor entusiasmo por la obra misional fortalecerá a todo su barrio o rama. La Iglesia entera sentirá los efectos de su labor. Versículos 15 y 16. Si me traéis una sola alma. M. Russell Ballard dijo: la evidencia más significativa de nuestra conversión y de la forma en que nos sentimos con respecto al Evangelio en nuestras vidas es el deseo que tengamos de compartirlo con los demás y de ayudar a los misioneros a encontrar a alguien a quien enseñar. La probabilidad de que una conversión sea duradera aumenta en forma considerable cuando la persona que no es miembro tiene un amigo o un pariente que irradia el gozo de ser miembro de la Iglesia. La influencia de los miembros de la Iglesia es muy poderosa, y creo que esa es la razón por la que el presidente Hinckley nos pidió que nos aseguráramos de que toda persona tuviera un amigo. Todos deberíamos pensar constantemente en que el Salvador dio su vida por nosotros.
No debemos olvidar que sufrió el rechazo, la humillación, una indecible agonía, y al final, la muerte para salvar del pecado a ustedes y a mí, y a todo el mundo. ¿Puede alguno de nosotros presentarse ante él en un día futuro, y decirle que no compartió el Evangelio, ni ayudó a los misioneros a encontrar gente para enseñar, porque estaba muy ocupado, o fue tímido, o por cualquier otra razón? Esta es la obra de Dios. Él desea que participemos con Él, y con su Hijo amado para llevar el Evangelio a la vida de todos sus hijos. El Señor nos ha prometido que nuestro gozo será grande, si le llevamos aun cuando sea una sola alma. Ejerzamos mayor fe, y trabajemos juntos, miembros y misioneros, para llevar muchas más almas a Él. Que cada familia en la Iglesia incluya como parte de sus oraciones familiares diarias, un ruego al Señor para que Él guíe a los miembros de su familia, y les ayude a encontrar a alguien que esté preparado para recibir el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ahora es el momento de que los miembros de la Iglesia sean más audaces y tiendan la mano a los demás, ayudándoles así a saber que la Iglesia es verdadera. Ahora es el momento de sostener por medio de nuestras acciones lo que el presidente Gordon B. Hinckley nos pide que hagamos. Lucifer está desatando inmundicia vulgar, repugnante, violenta y degradante con objeto de destruir la sensibilidad espiritual de los hijos de nuestro Padre. Estamos en verdadera pugna con aquellos que se burlan de Dios y rechazan la verdad, así que guardemos nuestros convenios y respondamos al llamado a servir. Hagamos acopio de todos los recursos del Señor, entre ellos el poder de nuestros propios testimonios, y permitamos que mucha más gente los escuche. Permitamos que el espíritu del presidente Joseph F. Smith esté en nuestro corazón. Digamos, estoy listo para dar mi testimonio, en cualquier momento, o en cualquier lugar, o en cualquier circunstancia que se me ponga. Para hacerlo, nos será de ayuda el leer a menudo la propia historia del profeta José Smith, y luego compartir con los demás nuestro seguro conocimiento de que la plenitud del Evangelio sempiterno de Jesucristo se ha restaurado de nuevo en la tierra. Debemos avanzar con la promesa de que el Espíritu nos bendecirá, para saber qué hacer y qué decir, conforme ayudamos a los que están en busca de la verdad. Avancemos con más fe, sin olvidar jamás que el Señor nos ayudará, cuando nos volvamos a Él en potente oración. Nuestro Padre Celestial vive, y ama a cada uno de sus hijos. El Señor Jesucristo vive. La obra más importante que podemos hacer, es ayudar a los hijos de Dios a lograr un pleno entendimiento del Evangelio restaurado de Jesucristo. Versículo 22. Perseveren hasta el fin. Richard C. Edley dijo: el apóstol Pablo declaró en su segunda epístola a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El guardar la fe hasta el fin ha sido siempre nuestra exhortación. En la sección 18 de Doctrina y Convenios el Señor declara: y cuantos se arrepientan y se bauticen en mi nombre, el cual es Jesucristo, y perseveren hasta el fin, tales serán salvos. Nunca olvidaré el efecto que tuvo en mí lo que el presidente Joseph Fielding Smith dijo a los 95 años de edad: espero perseverar hasta el fin en esta vida. Hoy, quizás más que nunca, y en todo sentido, se pone a prueba nuestra fe. Esto no debe sorprendernos porque es parte del plan de Dios. Tal como Abraham demostró su inquebrantable fe al Señor, cuando llevó a su hijo Isaac a la montaña para sacrificarlo, nosotros también debemos demostrar nuestra devoción, nuestra perseverancia, y nuestra fe a nuestro Padre Celestial. Para aquellos que son fieles, las pruebas y las adversidades normales de la vida no tienen que convertirse en enemigas de la fe. Si bien no deseamos pasar por esas dificultades y por esos obstáculos, los aceptamos y moldeamos nuestra vida y nuestra fe de acuerdo con las enseñanzas que provienen de ellos. Los fieles nos valemos de los obstáculos que vencemos en la vida, para acercarnos más a nuestro Padre Celestial, y hacemos que estos nos ayuden a desarrollar un espíritu de humildad y de sumisión, y nos permitan apreciar y estar agradecidos por esas bendiciones, que provienen de un Padre amoroso. En resumen, por medio de esas experiencias, nos es posible aumentar nuestra fe.
Y con frecuencia lo hacemos. Los fieles no oran pidiendo que se les exonere de las dificultades de la vida, sino que lo hacen para obtener la fortaleza necesaria para superarlas. Y al hacerlo, se acercan a su Padre Celestial, y al estado de perfección que deseen alcanzar. Versículo 23. El nombre dado por el Padre. Paul B. Piper dijo: desde un principio, Dios ha declarado la preeminencia del nombre de Jesucristo en su plan para nosotros. Un ángel enseñó a nuestro padre Adán: harás todo cuanto hicieres en el nombre del Hijo, y te arrepentirás, e invocarás a Dios en el nombre del Hijo, para siempre jamás. El profeta del libro de Mormón, el rey Benjamín, enseñó a su pueblo: no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación llegue. El Señor reiteró esta verdad al profeta José Smith: he aquí, Jesucristo es el nombre dado por el Padre, y no hay otro nombre dado, mediante el cual el hombre pueda ser salvo. En la actualidad, el presidente Dallin H. Oaks ha enseñado que os que ejerzan la fe en el sagrado nombre de Jesucristo, y entren en su convenio, podrán reclamar el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial quiere dejar bien claro que el nombre de su Hijo Jesucristo no es simplemente un nombre entre muchos. El nombre del Salvador tiene un poder singular y esencial. Es el único nombre mediante el cual la salvación es posible. Al hacer hincapié en esta verdad en cada dispensación, nuestro amoroso Padre asegura a todos sus hijos que hay un camino de regreso a Él. Sin embargo, que haya un camino seguro disponible, no significa que nuestro regreso se asegure automáticamente. Dios nos dice que es necesario que actuemos. Así que, es preciso que todos los hombres y mujeres tomen sobre sí el nombre dado por el Padre. Al tomar sobre nosotros el nombre del Salvador, debemos comprender que la causa de Cristo y de su Iglesia son la misma cosa, no pueden separarse. Del mismo modo, nuestro discipulado personal para con el Salvador y el ser miembro activo de la Iglesia son inseparables. Si flaqueamos en nuestro cometido hacia uno, nuestro compromiso hacia el otro disminuirá, tan cierto como la noche sigue al día. Algunas personas son reacias a aceptar el nombre de Jesucristo y su causa, porque la consideran demasiado rígida, limitadora y restrictiva. En realidad, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo libera y engrandece. Despierta el deseo que sentimos cuando aceptamos el plan de Dios, mediante la fe en el Salvador. Con ese deseo en el corazón, podemos descubrir el verdadero propósito de los dones y talentos que recibimos de Dios, sentir su amor fortalecedor y aumentar nuestro interés en el bienestar de los demás. Al tomar sobre nosotros el nombre del Salvador, verdaderamente nos aferramos a todo lo bueno, y llegamos a ser como Él. Versículo 36. Habéis oído mi voz. Boyd K. Packer dijo: Pablo profetizó que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Dijo que los hombres serían impíos, sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios. Dijo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Después, nos da la respuesta para todo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, continuó Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Señor dijo que cuando leemos las revelaciones unos a otros por su poder, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis palabras. Esta es la verdadera medida de nuestro progreso. Mucho más importante que el contar cosas que podemos ver, son las cosas espirituales que podemos sentir. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. En un espíritu de reverencia, le doy gracias al Señor por las revelaciones, las Escrituras, los libros canónicos que nos ha dado en esta generación. Versículo 40. Adoraréis al Padre en mi nombre. Brian K. Aston dijo:
Como hijos e hijas de Dios en espíritu, todos tenemos el potencial de llegar a ser como el Padre. Para ello, debemos adorar al Padre en el nombre del Hijo. Lo hacemos esforzándonos por ser obedientes a la voluntad del Padre, como lo era el Salvador, y arrepintiéndonos continuamente. Al hacer estas cosas, recibiremos gracia sobre gracia hasta que recibamos la plenitud del Padre y estemos dotados de su carácter, perfecciones y atributos. Dada la distancia que hay entre los mortales y lo que nuestro Padre Celestial ha llegado a ser, no es sorprendente que algunos sientan que llegar a ser como el Padre es inalcanzable. Sin embargo, las Escrituras son claras. Si nos aferramos con fe en Cristo, nos arrepentimos y buscamos la gracia de Dios por medio de la obediencia, finalmente llegaremos a ser como el Padre. Me consuela mucho el hecho de que aquellos que se esfuerzan por ser obedientes recibirán gracia por gracia, y finalmente recibirán de su plenitud. En otras palabras, no llegaremos a ser como el Padre por nuestros propios esfuerzos. Más bien, eso llegará mediante los dones de la gracia, algunos grandes, pero en su mayoría pequeños, que se desarrollarán unos sobre otros, hasta que tengamos la plenitud. Pero hermanos y hermanas, llegará. Les invito a confiar en que nuestro Padre Celestial sabe cómo exaltarlos. Busquen su ayuda sustentadora diariamente, y sigan adelante con fe en Cristo, incluso cuando no puedan sentir el amor de Dios. Hay mucho que no entendemos sobre cómo llegar a ser como el Padre, pero puedo testificar con certeza que el esfuerzo por llegar a ser como el Padre vale todo sacrificio. Los sacrificios que hacemos aquí en la vida terrenal, sin importar cuán grandes sean, son simplemente incomparables con el gozo, la felicidad y el amor inconmensurables que sentiremos en la presencia de Dios. Si están luchando para creer que vale la pena los sacrificios que se les pide que hagan, el Salvador les llama y les dice: «Todavía no habéis entendido cuán grande bendiciones el Padre tiene y ha preparado para vosotros. No podéis sobrellevar todas las cosas. No obstante, sed de buen ánimo, porque yo os guiaré». Versículo 42. La edad de responsabilidad. Merlin R. Liebert dijo: «El Señor da a los niños protección y comparte con los padres la responsabilidad de criarlos mientras están en la tierra. Los niños no pecan hasta que llegan a la edad de la responsabilidad, que según el Señor ha determinado, son los 8 años. En realidad, a Satanás se le ha quitado el poder, aun de tentarlos a cometer un pecado. El profeta Mormón enseñó: los niños pequeños son sanos, porque son incapaces de cometer pecado. Los niños pequeños viven en Cristo, aun desde la fundación del mundo. De no ser así, Dios es un Dios parcial, y también un Dios variable que hace acepción de personas. Porque, ¿cuántos son los pequeñitos que han muerto sin el bautismo? Debido a que no pecan, no tienen necesidad de arrepentirse, ni de bautizarse. El pecado original de Adán no los afecta, porque Jesucristo ha expiado ese pecado. Mormón declaró que la costumbre de bautizar a los niños pequeñitos es una solemne burla ante Dios, ya que el arrepentimiento y el bautismo solo se aplican a los que son responsables de sus actos y capaces de cometer pecado. Debido a que todos los niños que mueren antes de la edad de responsabilidad son puros, inocentes, y están libres de pecado, obtendrán la salvación en el reino celestial. Cuando entendemos la condición especial de los niños pequeños ante Dios, por su pureza e inocencia, podemos comprender el mandamiento del Señor de arrepentirnos y volvernos como un niño pequeñito, y de bautizarnos en su nombre. El Señor se refiere a las cualidades de un niño que se desarrollan cuando alguien se somete al influjo del Espíritu Santo, para volverse sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor, y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se sujeta a su padre. Una persona así se vuelve santa, como lo dijo Mosía. Los padres en Sión tienen una responsabilidad especial de enseñar y criar a sus hijos en rectitud. Se les debe enseñar a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo, y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años. De lo contrario, dice el Señor,
el pecado será sobre la cabeza de los padres. Esta enseñanza se debe impartir, antes de que el niño sea responsable de sus hechos, mientras sea inocente y puro. Durante esos años está protegido, para que los padres le enseñen los principios y las ordenanzas de la salvación, sin que Satanás interfiera. Es la época de ponerles una armadura como preparación para la batalla, en contra del pecado. Cuando se descuida la enseñanza durante esa época, se les deja a merced del enemigo. Permitir que un niño entre en el periodo de su vida, en el que Satanás lo atormentará y lo tentará, sin haberle enseñado la fe en el Señor Jesucristo, y los principios básicos del Evangelio, es como echarlo a la deriva en un mar de iniquidades. Durante esos años de formación, quizás aprenda a portarse mal, pero no a raíz de las tentaciones de Satanás, sino a causa de la mala crianza, o del mal ejemplo de otras personas. Desde ese punto de vista, se entienden mejor las palabras severas del Salvador, hacia los adultos que perjudican a los niños. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino, y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.